y explique brevemente una de ellas. ¿Cuáles son? A ver. Digital, lingual y deglutida, ¿no ve? Esas tres eran las respuestas correctas. Y tenían que explicar una de esas. Podían explicar la de deglutida, ¿no ve? Que le pedimos al paciente que trague saliva y que cierre la boca, ¿no ve? Esa es una maniobra para poder colocar a nuestros pacientes en relación céntrica. A ver, otra pregunta. Hacemos una valoración de la aceptación del paciente a las dentaduras finales, según su respuesta temprana a la presencia de formas y materiales parecidos a la dentadura durante la prueba de la placa base en boca. ¿Falso o verdadero? Eso era verdadero. ¿Ven? Porque hacemos esa valoración una vez de que nosotros le ponemos la placa base con nuestros rodetes y demás, tomamos las relaciones intermaxilares, ¿no es cierto? Entonces ya como que es una prueba para ver cómo nuestro paciente acepta o no, asimila o no la futura prótesis que le vamos a colocar. Entonces esa respuesta era verdadera. Otra pregunta. ¿Cuál es el material que más utilizamos para realizar el sellado periférico? Y justamente era lo que estaba pidiendo el otro día Carla en la clínica, ¿no ve? En vez de gutapercha, el lápiz de Godiva. Ese utilizamos para realizar, perdón, el sellado periférico, el cual consiste en calentar el lápiz de Godiva y colocamos en todo el bordecito de nuestra placa base. Eso precisamente para realizar el sellado periférico. ¿Qué es relación céntrica? Y esta era para seleccionar la respuesta. Y simplemente es esta, la posición fisiológica, no forzada, superior y medial sin contacto dentario. Eso es importante. Cuando nosotros queremos obtener la relación céntrica, no nos interesa la posición dentaria. Lo que nos interesa es la posición que tenga los cóndilos dentro de la cavidad glenoidea. ¿Ya? No nos interesa. Cuando hablamos de oclusión céntrica, ahí ya es la máxima interpostulación. ¿Vale? Pero estamos hablando de relación céntrica. El plan de tratamiento para una prótesis inmediata tiene dos etapas. Súper fácil. Protésica y quirúrgica. ¿Ya? La parte protésica, ¿por qué? Porque primero tomamos modelos, primero tomamos impresión y obtenemos nuestros modelos. Y en esos modelos confeccionamos una prótesis antes de realizar la extracción. Una vez que tenemos confeccionada la prótesis, recién pasamos a la etapa quirúrgica, que consiste en extraer las piezas dentarias, ¿no ven? Entonces, esas son las dos etapas de la prótesis inmediata, protésica y quirúrgica. Una de las funciones terapéuticas de las bases de registro es que, a ver, una de las funciones terapéuticas de las bases de registro es que nos ayuden a dibujar la línea de la sonrisa sobre estas placas base. Puede que sí, pero no, digamos, ¿no? Las utilizamos para tomar impresión de nuestro modelo definitivo. Obviamente que no, tampoco. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta de las funciones terapéuticas de la base de registro? Es que nos ayudan a determinar y registrar la relación céntrica. Esa era la respuesta correcta. Conforme los pacientes envejecen, las líneas naturales del rostro se van acentuando.
existe una tendencia a querer rellenar el rostro. Mencione dos maneras en las cuales podemos eliminar de cierta forma estas arrugas. Hay dos maneras en las que nosotros podemos disminuir estas arrugas. Por el simple hecho de nosotros colocar unas prótesis totales en estos pacientes, ya se ven relativamente más jóvenes. Pero hay dos formas, las cuales se pueden realizar de forma disimulada, porque las dos, si son exageradas, nos pueden causar otro tipo de daños, ¿sabes? Pero hay dos formas en las que nosotros podemos eliminar estas arrugas. Primero que nada, aumentando el grosor de nuestras prótesis, ¿ya? Y aumentando también la dimensión vertical. Si nosotros aumentamos demasiado el grosor de nuestras prótesis, la piel se va a ver como que sobreestirada ya también, ¿no? No se va a ver nada natural. Y si aumentamos la dimensión vertical también, de forma disimulada está bien, pero si aumentamos demasiado la altura de nuestras prótesis, esto nos va a causar a la larga problemas en la articulación temporomandibular, eh, problemas en la masticación y incomodidad en nuestro paciente, ¿no ven? Pero esas son las dos formas de eliminar arrugas. Otra pregunta. Antes de instalar cualquier tipo de aparatología protésica, tenemos que registrar el medio en el cual van a desarrollar su función. Estas relaciones presentan comportamientos laterales y verticales, no. Protrusivos y retrusivos, no. Dinámicos y estáticos, sí, esa era la respuesta correcta, ¿ya? Esa era, dinámicos y estáticos. Estamos hablando principalmente de las relaciones intermaxilares, ¿no ven? Cuando hablamos de los dinámicos, nos referimos a los movimientos que realiza la mandíbula y los estáticos a las piezas dentarias, ¿no ven? Porque los dientes se mantienen estáticos y la mandíbula en movimiento. ¿Qué son los rodillos de oclusión o rodetes de cera? ¿Qué son? A ver, ¿qué son? Entonces, podemos decir que los rodillos son formas de cera que se pueden utilizar para poder establecer con mayor exactitud las relaciones maxilomandibulares o intermaxilares, ¿ven? Y de esta manera poder adaptar los dientes artificiales para después confeccionar nuestra prótesis. Eso era. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Que los rodetes nos pueden ayudar a determinar la altura, la amplitud de los dientes artificiales. También podemos determinar, gracias a los rodetes, la línea media. Eh, Podemos ayudar también a determinar el soporte que vamos a tener de los labios y las eminencias o guías caninas. A ver, otra. Después de moldear el rodillo con las alturas verticales, se modifica el plano de oclusión hasta que sea paralelo a una línea proyectada desde el ala de la nariz al margen superior del tragus del oído. ¿Cómo se denomina esa línea? Es muy fácil. Inclusive hemos hablado la anterior vez con Valeria y con Carla y me hablaban ellas del plano de Fox, ¿no ven? Que lo que busca es principalmente obtener paralelismo con esta línea imaginaria que nosotros tenemos desde el ala de la nariz al tragus del oído. Y esa línea se llama línea de Camper, ¿ya? Esa es la línea de Camper, que es demasiado utilizada, especialmente en prótesis. En cuanto a la estética en prótesis removible, podemos analizarla desde los siguientes puntos de vista. A ver, tenían tres opciones aquí. Según las líneas trazadas sobre los rodetes de cera y las relaciones intermaxilares. No, porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de la parte estética de las prótesis removibles. Opinión de los familiares o personas cercanas al paciente podría ser también, pero eso más que todo es para elegir el color de las piezas dentarias, ¿no? Pero nosotros podemos analizar la estética
desde 3 puntos de vista: biológico-fisiológico, biomecánico y psicológico. Esa era la respuesta correcta. Una de falso verdadero. Las bases de registro deben estar adelgazadas hasta aproximadamente 1 milímetro de grosor para evitar que la base interfiera con la colocación de los dientes artificiales. ¿Eso es verdadero o falso? La respuesta era verdadero, obviamente. ¿Ve? Esa estaba fácil. ¿La cicatrización a cielo cubierto es una ventaja o desventaja? Explique por qué. Obviamente que es una ventaja, es una de las principales ventajas para estas prótesis inmediatas. ¿Y por qué es una ventaja? Tenían que explicar, ¿no ve? ¿Por qué? Porque simplemente la cicatrización es muchísimo más rápida, más controlada. Eh, y bueno, hasta ahí. Esa era la respuesta correcta. Mencione 2 puntos de referencia anatómicos que sirven para ayudar al dentista en el moldeado final de la parte anterior del rodillo. Aquí tenemos como respuesta es que podemos utilizar como punto de referencia el surco nasolabial, por ejemplo, el surco mentolabial, la columela y la comisura labial. Cualquiera de esas podían utilizar, pero les estaba pidiendo solo 2. Es una indicación para tratamiento con prótesis inmediata. A ver, ¿pacientes con edad avanzada? No, obviamente no. Esa es una contraindicación para las prótesis inmediatas. Pacientes eh, relativamente jóvenes, esa es una indicación. Porque los pacientes de edad avanzada, primero que nada, van a presentar alteraciones en la reabsorción ósea, en la cicatrización, y generalmente los pacientes de edad avanzada no requieren una estética inmediata, por ejemplo. Pacientes con varios restos radiculares en el sector anterior. Esa no, obviamente, es otra contraindicación. Esa no es una indicación. ¿Por qué? Porque los pacientes que ya tienen restos radiculares en el sector anterior, tranquilamente podemos extraerlos y esperar un tiempo hasta que cicatricen bien y hacer una prótesis convencional, ¿no ve? O sea, no hay apuro. Una de las indicaciones es para sustituir piezas unirradiculares y premolares, porque esas sí tienen una reabsorción en la cicatrización muchísimo más rápida, controlada, y aparte de que nosotros al utilizar esta prótesis inmediata requerimos de estética inmediata, ¿no? Entonces, de un día al otro nuestro paciente tiene que estar con dientes. Ese mismo. Si el paciente no utiliza las prótesis durante el proceso de cicatrización, la prótesis inmediata no sirve pasado el tiempo. Obviamente esa es verdadera. Otra regalada. La línea anterior del rodete, entre 2 y 4 milímetros por debajo del labio superior, se conoce como línea labial inferior. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Qué es una prótesis inmediata? Podríamos decir que es la prótesis que se construye antes o previamente antes de haber realizado las extracciones de los dientes que posteriormente van a ser sustituidos por dientes artificiales, ¿no? O que por razones de salud tienen que ser extraídos. Esta prótesis la instalamos de inmediato, inmediatamente después de las extracciones de exodoncias. Estas pueden ser parciales o totales. Esa era la respuesta. Aquí otra. Hablábamos hace un momento de la relación céntrica, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la oclusión céntrica. ¿Qué entiende por oclusión céntrica? Dice. Entonces aquí también estaba fácil. También podríamos decir que la podemos llamar o denominar intercuspidación habitual o máxima intercuspidación.
Esta posición, como dice, es definida como aquella donde ocurre el mayor número de contacto entre dientes superiores e inferiores, independientemente de su posición condilar dentro de la cavidad glenoidea. Es decir, que no nos interesa si está en relación cervical. Lo que nos interesa es que esté en la máxima intercuspidación habitual. Esa era la respuesta. Otro regalo. ¿Qué es la dimensión vertical? Fácil. Es la distancia entre dos puntos. ¿No ven? Nada más. Distancia entre dos puntos. Podemos realizarla por diferentes métodos. Como por ejemplo, al medir la dimensión vertical, nosotros dividimos en 3/3 el rostro, digamos, del paciente. ¿No ven? Pero como referencia, la que más utilizamos nosotros es la distancia nasomentoniana, que va desde la base de la nariz a la parte inferior del mentón. ¿Ya? Esa es la que más utilizamos porque es la que más se ve afectada en los pacientes totalmente desdentados. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ese era el examen, el segundo parcial de prótesis renal. A ver, vamos a ver el de fija. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Siguen ahí? Sí, doctor, no, no hay preguntas. Estaba fácil, ¿no vean? 5 comentarios. Mentira, doctor. Sin comentar. Chistoso. Fácil. A ver. Ya, aquí está. De prótesis fija ahora, lo que han dado ahora. A ver. Que estaba también, o sea, no se tienen que asustar cuando hay muchas de desarrollo. O sea, son preguntas nomás sencillas. A ver. Mencione dos propiedades mecánicas de la cerámica dental. Dos propiedades. Las más sencillas, las que ustedes se pueden acordar, que son frágiles y rígidas. Que tanto les hablé que prácticamente son hasta contradictorio, digamos, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar, si son rígidas, ¿por qué son frágiles? ¿No? Las cerámicas, precisamente como les expliqué en la parte teórica, precisamente porque son demasiado rígidas, carecen de esa característica que tienen nuestros dientes de flexar, la característica de la flexión, ¿me entienden? O sea, tienen cierto grado de flexión, nuestros dientes no son del todo rígidos. Por eso es que muchas veces, ahora especialmente en cuestiones de rehabilitación oral, estamos dejando de utilizar los pernos colados de metal, a no ser que sea muy necesario. ¿Por qué estamos dejando de utilizar esos pernos? Porque el perno está construido en metal. Y obviamente el metal es rígido, ¿no ven? Eh, el metal les va a durar a sus pacientes durante toda la vida, hasta el día que se mueran. Pero lo que no les va a durar es el diente, ¿no ve? Porque el diente sí flexa, tiene ciertas características de flexibilidad. Entonces, siempre utilizo este ejemplo. Es como si ustedes encima de un colchón, en el piso, pongan un vidrio. Entonces, ustedes van a caminar encima del colchón con el vidrio encima. Entonces, tarde o temprano, ese vidrio se va a quebrar, precisamente porque tiene una base que es flexible. ¿Ve? Entonces, esa es una de las propiedades son las dos propiedades más características de la cerámica dental. Son, son rígidas y al ser tan rígidas son frágiles. ¿Por qué? Porque se pueden fracturar fácilmente. No tan fácilmente, ¿no? Pero sí se pueden fracturar en espesores delgados, digamos, especialmente, ¿no? ¿Qué más? Habían otras características, pero son frágiles, son rígidas, son resistentes a la corrosión, obviamente, porque no están netamente, no son metálicas, digamos, ¿no ven? Otra característica, lo que les acabo de decir, que tiene baja resistencia a la fricción y a la tracción. Dureza superficial, por ejemplo, más elevada que el mismo esmalte. Por lo tanto, cuando ustedes hacen, digamos, una porcelana en un molar, la porcelana no se va a desgastar, se va a desgastar el propio diente porque son mucho más duras que el propio esmalte, ¿no ven? Son biocompatibles, obviamente, por eso utilizamos dentro de boca, ¿no ven? Y tienen estabilidad química, o sea, tienen un montón de
opciones para poder responder ahí en ese pregunta. Una de falso verdadero. La infraestructura metálica idealmente deberá estar completamente revestida por cerámica. O sea, dentro de un puente, lo ideal es que nosotros, nuestro puente o nuestras coronas esté totalmente revestidas de cerámica. Claro que sí, eso era verdadero. Eso es lo que buscamos. Obviamente hay que tomar en cuenta los factores externos, ¿no? Como oclusión, etcétera, etcétera, ¿no ven? Pero sí, lo ideal es que todo esté recubierto por cerámica. ¿Cómo se clasifican las porcelanas dentales según su composición química? Facilísimo, fácil. Se clasifican por 3 grupos familiares, ¿no ve? Decía en la parte teórica. En feldespáticas, aluminosas y las últimas, las de última generación, son las zirconiosas. Esos 3, nada más. Es muy importante que la cerámica, esta de falso verdadero, es muy importante que la cerámica sobrepase el borde incisal, por lo menos 1 milímetro, terminando en la superficie lingual, siempre que sea posible, por lo menos a 0.5 milímetros de distancia del contacto. No es adecuado que el contacto se encuentre en la interfase metal-cerámica. Falso o verdadero. Verdadero, obviamente, eso es lo que buscamos. Porque ¿qué va a pasar si nuestro paciente está ocluyendo justamente en la unión del metal con la cerámica? Tarde o temprano, esa unión se va a terminar desprendiendo, ¿no ves? Si estamos utilizando ahí, si estamos mordiendo todo el rato ahí, tarde o temprano se va a terminar separando y se va a terminar rompiendo y saliendo la porcelana. Entonces, lo mejor es que termine 1 milímetro más allá de lo que está ocluyendo o por lo menos 0.5 milímetros a la distancia del contacto cruzado. Entonces, ese era verdadero. Es una cerámica circoniosa, ¿ya? Y este estaba fácil, o sea, yo sé que en ese tema habían muchas marcas y fabricantes de cerámicas y demás, lo cual era bien difícil de aprender. Pero si leían bien las respuestas, en las mismas estaba la respuesta, ¿ya? ¿Por qué? Es una cerámica circoniosa y les pongo como primera opción la Inceram de alúmina de Vita, digamos. Entonces, eso no me dice nada. Como otra opción les pongo la Procera de All Ceram de Nobel Biocare, tampoco. En cambio, esta DC Zircon, el mismo nombre me está diciendo que es zircon, de circonio, de circoniosa. Entonces, ahí tranquilamente se podían dar cuenta, ¿no? Que esa era la cerámica circoniosa. Entonces, esa era la respuesta. Un poco para que se den cuenta, o sea, yo no les pido que aprendan las marcas y las industrias, qué sé yo, o sea, de memoria, pero sí tienen que aprender a captar y aprender a darse cuenta de que muchas veces la respuesta está en la misma pregunta. Esto tienen que aprender muy bien ustedes que ya están en noveno, de pronto van a entrar a internado y que después van a empezar con los exámenes de ROTE. Yo entro a calificar muchos exámenes de ROTE de los internos y muchas veces les pasa eso. No escuchan la pregunta muy bien, porque al momento de preguntarles el mismo nombre que les estoy preguntando, ya les estoy dando la respuesta. Digamos. En la misma pregunta, el nombre de la cuestión que les estoy preguntando, ya les está dando la respuesta. Entonces, eso tienen que aprender un poquito a ¿cómo les explico? A aprender a escuchar, a leer, a comprender. ¿Qué me están preguntando? O sea, es como cuando te pregunto, gingivitis, ¿qué es gingivitis? Entonces, ustedes ya conocen la terminología odontológica, médica, qué sé yo. Saben que todo lo que es itis en el mundo es inflamación, ¿no ve? Y gingi viene de encía.
Entonces, si yo les digo, ¿qué es gingivitis? Ustedes de inmediato ya tienen que saber, así no conozcan el concepto. Me está diciendo itis y gingivitis. Entonces ya se tienen que dar cuenta que es una inflamación de la encía. Nada más. ¿No ve? Entonces, es así. Por eso les puse esta pregunta, para que más o menos se den cuenta y lean, digamos. Otra, a ver, las áreas específicamente carentes de espacio oclusal podrán ser sustituidas por superficies metálicas. Menciona dos situaciones que exigen una superficie oclusal metálica total o parcial. Y aquí teníamos tres opciones, digamos. Primero, cuando la superficie oclusal, perdón, construida está en metal, ¿no ven? Toda la superficie oclusal construida en metal. Cuando la cara vestibular y las cúspides vestibulares están construidas en cerámica. Esa era otra opción. Y la otra era la mayor parte de la superficie oclusal eh, construida en cerámica. Y había otra opción también, ¿no ve? Unas puentes, unas coronas bien feas, ¿no ve? Que son las islas de metal. Cuando son pedacitos de metal, esto por cuestiones de oclusión, o sea, pedazos que carecen de cerámica en ciertos lugares. ¿No? Dos de esas podían utilizar. La altura mínima de la cinta metálica lingual debe ser hasta el cansancio les he dicho en la teoría. Tiene que ser de 2.5 milímetros. 2.5 milímetros. 2.5 milímetros. Todo el rato les he dicho. Esa era la respuesta. La cinta metálica, que es en sí la que nos da mayor resistencia, para que nuestras infraestructuras del puente se parezcan más a una barra metálica. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos esta cinta metálica, ¿no ve? Y esa cinta metálica mínimamente debe ser de 2.5. Ay, a ver, no sé quién está escribiendo en el grupo. Lucía, ya. Otra pregunta. Para las carillas en el sector anteroinferior, ¿qué preparación es la más indicada? La respuesta correcta era la preparación vestibular envolviendo el borde incisal. Esa es la más indicada para la construcción de carillas en el sector anteroinferior, no tanto para el superior, aunque se podría hacer para darle más retención, digamos. Pero en el sector inferior es la más indicada precisamente por la retención, o sea, es como que una carilla envolvente, es como un zapatito, digamos, ¿no ve? Esto precisamente para darle mayor retención a nuestras carillas, que no se caigan. Una de falso verdadero. Están contraindicadas las carillas en caso de lesiones de esmalte y dentina de gran tamaño, que afectan a varias caras del diente, disminuyendo así su resistencia. Falso verdadero. Verdadero. Están contraindicadas en esos casos. Otra. El espesor de la cerámica en las prótesis de metal porcelana no debe ser menor a 2.5 o mayor a 3 milímetros. ¿Eso era verdadero o falso? Falso. Porque en sí el espesor de la cerámica de la prótesis de metal porcelana no debe ser menor a 1 milímetro, ¿ya? O mayor a 2.5. Es una indicación para carillas de porcelana. A ver, tinciones profundas por tetraciclinas, obviamente no. Esa es una contraindicación. Grandes malposiciones dentarias, tampoco. Esa no era. Porque para grandes malposiciones va a ser muy difícil corregir directamente ortodoncia. Y la respuesta correcta para una indicación de carillas de porcelana es para corregir ligeras malposiciones. Esa era la respuesta correcta. ¿Qué entiende por prótesis totalmente cerámica? El mismo. De nuevo, volvemos a lo mismo. La pregunta ya nos está dando la respuesta. Es una prótesis
con alta estética, altamente estéticas, libres de metal, obviamente, con núcleo cerámico, porque son totalmente cerámicas. Y busca un equilibrio entre factores estéticos, biológicos, mecánicos y funcionales. Es una prótesis sin metal. ¿Qué se le incorpora a la cerámica? Aquí fíjense, ¿no ven? Ya la pregunta, ya está la respuesta. ¿Qué se le incorpora a la cerámica feldespática para que se convierta en cerámica aluminosa? Obviamente se le va a aumentar aluminio, ¿no ve? Óxido de aluminio. Esa era la respuesta. Otro regalo que ustedes deben saber desde el primer semestre, yo creo. ¿Cuáles son los 3 tipos de incrustaciones que existen? Inlay, onlay y overlay. ¿Qué es una carilla de cerámica? Podrían decir que es una lámina de cerámica eh, altamente estética que se coloca en la parte visible o vestibular de la pieza dentaria. Esto con la finalidad de modificar su aspecto en cuanto a qué, color, forma y brillo. Esa era la respuesta. Para entender mejor el comportamiento de las estructuras, las comparamos con una barra metálica cuando son sometidas a las fuerzas mecánicas. Mencione 3 formas en las que se puede afectar la resistencia. Fácil. También les he hablado mucho en la teoría. Si tenemos una barra metálica, ¿cómo aumentamos la resistencia o la disminuimos también? Entonces hay 3 factores que pueden alterar. El ancho de la barra, la altura de la barra y la extensión de la barra. Esas serán las 3. Al momento de extraer un puente, ¿qué material es más rígido? ¿El totalmente metálico o el metal cerámico? ¿Qué material es rígido y frágil? La cerámica, ¿no ve? Entonces, ¿qué material va a ser más rígido? El metal cerámico. Esa era la respuesta correcta. ¿Cómo podemos extraer pernos o muñones y coronas ceramometálicas? ¿Con qué? Los pernos los podemos sacar principalmente con un forceps, por ejemplo, el forceps de restos radiculares, o utilizando el ultrasonido que utilizamos en periodoncia. Las coronas y los puentes podemos, en algunas ocasiones, en algunos pacientes, no se pueden sacar enteras porque se pueden fracturar, ¿no ve? Entonces, lo que hacemos es cortar las coronas y con cualquier fresa y las extraemos. En la extracción de puentes se nos presentan 3 circunstancias diferentes. ¿Cuáles son? Y explique cada una de ellas. Cuando nosotros utilizamos los extractores de coronas o los sacacoronas, se nos pueden presentar 3 circunstancias. La primera, cuando hay que extraer los dientes pilares, entonces no nos interesa dañar los dientes, ¿no? Cuando se trata de conservar los dientes pilares, tenemos que sacar con mayor cuidado. Y cuando hay que extraer intacto el puente, ¿ya? Esas serán las 3 circunstancias. Mm, Las cerámicas feldespáticas constan de un magma de feldespato, en el que están dispersas partículas de cuarzo y en mucha menor medida kaolín. Falso, verdadero. Verdadero. Y eso sí tienen que saber porque el feldespato es el principal componente de las cerámicas en la actualidad, como ustedes han visto. A base de las cerámicas feldespáticas es que se han ido sacando las otras. Al mismo feldespato le han ido aumentando una cosa, otra cosa, disminuyendo y es así. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? no, doctor. Muy bien, entonces. Voy a ver quiénes están presentes. Yaskara, Carla y Valeria. Listo, chicas. Informarles que en la reunión de ayer, antes que se termine mi tiempo, tengo un minuto. Se ha determinado que ustedes tienen que terminar el cupo mínimamente hasta el 80%. Pero los que solamente terminen hasta el 80%, el otro 20% tienen que hacerlo en trabajos de laboratorio. O sea, es decir,
que si no han hecho una total, la van a tener que hacer igual, pero sobre modelos, ¿me entienden? Y las clases van a seguir, ¿ya? Las clases van a seguir. ¿Qué más? ¿Algo más? Nada más. Nos vemos entonces en las clases prácticas. Hasta luego, doctor. Chao. Chao, chao.